A este complejo lo conjugo. A este complejo lo conjugo, obtengo otro complejo, que tiene la misma parte real, la parte imaginaria cambiada de signo. Y este es este. El conjugado del conjugado, es el mismo número complejo. O dicho de otra manera, si tengo un complejo y conjugo 2 veces, obtengo el mismo número complejo que tenía antes. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver operaciones. ¿Cómo operamos con estos números complejos? No tendría sentido que existan cualquier tipo de números que no se pueden operar. Los números complejos no son tan viejos. No son tan viejos. Son bastante jóvenes, digamos. Joven. Cuando uno dice joven, 150 años. ¿Cierto? Pero ustedes siempre tienen que pensar así. Algo que se descubrió o se inventó hace 150 años. Las cosas en la ciencia, las cosas más simples son las que primero se descubren. Porque son simples de descubrir. Entonces se descubrieron pronto. Las cosas más complejas son las que se descubren al final. Quiere decir que los descubrimientos siempre son sobre cosas más complejas de las que sabíamos antes. La suma. Vamos a ver, tengo dos complejos. Z igual a B, W igual CD. Dos números complejos, son dos pares ordenados de números. Componente real, componente imaginario. Componente real, componente imaginario. La suma, Z más W, es otro número complejo. Otro número complejo, es decir, otro par ordenado de números reales. La componente real es la suma de las componentes reales. Es decir, A más C. La componente imaginaria es la suma de las componentes imaginarias. B más B. Dicho de otra manera, los números complejos se suman componente a componente. Componente a componente. Componente real a componente real. Componente imaginaria a componente imaginaria. La resta es igual, pero en vez de sumar, restamos. Así que será A menos C, B menos B. ¿Se entiende? Profe, pueden dar números negativos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, si Z es 2, 5 y W es 4 menos 1. Dos números complejos. Z y W. Entonces, la suma Z más W, componente a componente. Componente real más componente real. 6.
componente imaginaria más componente imaginaria, 4. 5 más menos 1, 4. Z menos W, Z menos W, se restan componente a componente. 2 menos 4, menos 2. 5 menos 1, 6. ¿Se entiende el 6, no? 5 menos 1. Es decir, Sí, más sí. 1. Suma de complejos, resta de complejos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por Sí, qué menos perdón. 2? Sí, pregunte. No, usted dice la primera parte es real y la otra imaginaria. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hace imaginaria la segunda parte? Porque, por ejemplo, 5 en ese Z2,5. ¿Qué es lo que es imaginario? Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora vamos a ver de dónde viene el nombre. Es un nombre, nada más que un nombre, ¿cierto? En definitiva es un nombre. ¿De dónde viene ese nombre de imaginario? ¿Sí? ¿De dónde viene el nombre de imaginario? ¿Para qué nos sirven? Básicamente, los números complejos sirven para muchas cosas, ¿cierto? Y ustedes después cuando sigan estudiando van a ver que electricidad, todo lo que es teoría de circuitos, tiene que ver con los números complejos. Tiene que ver con los números complejos. Pero básicamente los números complejos fueron inventados o descubiertos para resolver esta ecuación. X cuadrado igual menos 1. Encontrar un número que elevado al cuadrado me dé menos 1. No hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 1. No hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 1. Bueno, el resultado, el valor de x que cumple con esto es un número complejo. Y ahora después vamos a ver por qué se llama imaginario. Muy bien, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta tenía? Profe, yo quiero destacar una cosa. Destaca. Qué bueno que dijo que esto sirve para electricidad, por ejemplo. Porque da ganas de estudiarlo porque sabemos que se va a poder aplicar en algo. Está bien, es una cosa interesante lo que decís. Yo te voy a decir otra cosa. La mayoría de las cosas que hacemos en esta vida no sabemos para qué sirven. Pero bueno, somos muy En eso tiene exigentes. razón. Y En sí, eso tiene razón, pero así por lo menos tenemos más ganas. Pero somos muy exigentes muchas veces con la matemática y le pedimos que sirva, que sirva, que sirva. Y es relativo eso, porque a ver, el 99%, digo el 99, pero seguro que más del 90% de la gente de este planeta no sabe la ecuación, no sabe resolver una ecuación de segundo grado. Pero puede ser feliz, o es feliz, puede tener hijos, puede desarrollarse. ¿Qué es eso? Pero sí, es importante, porque la historia de lo que nos van diciendo con la matemática es la siguiente. Cuando estamos en la escuela primaria, bueno, algunas cosas ya vemos para qué sirve, porque dice regla de 3 simple, dividir, bueno, sí. Pero después ya empezamos a ver cosas que no sabemos para qué sirve. Y nos dicen que va a servir en la escuela secundaria. En la escuela secundaria es donde más nos enseñan un montón de cosas que los profesores no saben para qué sirve. ¿No? Pero nos dicen, pero ya te va a servir en la universidad. Cuando llegamos a la universidad y vemos las materias de matemática, las materias específicas, ¿no? Termodinámica,
estática, mecánica, qué sé yo, mecánica de fluidos. Entonces, en la secundaria nos dicen que nos va a servir para la universidad. En la universidad, cuando vemos las materias de matemática, nos dicen que nos van a servir para estudiar estas, que son las materias específicas. Y cuando vemos las materias específicas, los profesores no saben mucho de matemática, entonces no la aplican. Por lo tanto, la aplicamos casi nunca. Bueno, esta materia es una materia básica, muchas cosas se explican, ¿no? Y después hay una materia que ustedes van a tener, análisis matemático básico. Ustedes tienen 4 análisis. Análisis matemático aplicado, análisis vectorial y análisis complejo. Análisis matemático básico trata de funciones que van de R en R. Las funciones que vemos siempre, pi cuadrado, seno, coseno. Aplicado también. Se representan todas esas funciones en el plano. Vectorial, ya van a tener funciones que van de Rn en Rm. Funciones que toman un vector con n componentes y me devuelven otro vector con m componentes. Análisis complejo, para hacer funciones, para estudiar funciones que vayan desde los números complejos hasta los números complejos. Funciones que tomen un número complejo y lo transformen en otro número complejo. Este es el último análisis que quiero. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre básico y aplicado? ¿Cuál sería la diferencia entre análisis matemático básico y No, análisis matemático aplicado? acá hay una. Entre esta y esta. En realidad son distintas cosas, nada más. Se dividió en básico y aplicado. La verdad que es una división que solamente está en la UNOVA. Esto es lo que en cualquier universidad se llama análisis 1. Acá se llama análisis 2 y acá se llama análisis 3. Te digo, en la UBA, en la tecnológica, en general son esas las denominaciones más comunes. Y después van a tener cálculo numérico, que tiene que ver con, digo yo, la matemática real. Análisis complejo. Análisis complejo. Y después cálculo numérico, que es la matemática real. Nunca ve nadie una función dando vuelta por ahí. Hay que construirla, las funciones. Bueno. Las ecuaciones, cuando uno resuelve una ecuación, no da 3. Da qué sé yo. Ahí, bueno. Esto es básicamente, por eso también acá van a usar mucho los números complejos. Acá van a usar mucho los números complejos. Muy bien. Yo doy esta materia, después doy álgebra y geometría analítica, y después doy cálculo numérico, la última. Así que nos vamos a ver por mucho tiempo. Muy bien. Seguimos con las operaciones. Vimos suma, resta, producto por un número. Bueno, igual que en los vectores. Si tengo un complejo Z, AB, alfa, Z, multiplicar el complejo Z por un número alfa, significa que me da otro complejo. Alfa A, alfa B. Componente real, alfa por A, componente imaginaria, alfa por B. Estoy admitiendo
Por ejemplo, si z es 1/2 menos 4, 3z es 3/2 menos 2. ¿Se entiende? No es simple, ¿no? No hay ninguna ciencia Sí, acá. sí, con vectores. Ninguna cosa. Una propiedad importante de la suma de la resta y el producto por un número es la siguiente. Está medio desenfocado, profe. No sé si puede girar un cachito la cámara. Ahí. Ahí lo veo mejor. Gracias. Bueno, ahí no, porque tenía el dedo, pero. Sí, estaba limpiando a ver si era eso. Es como que la parte derecha del pizarrón se ve borroso. Claro, eso. Sí, capaz que sí. Sí, No, pero ahora se ve bien. Se lee por lo menos. Aparte, Sí, un poco Claro, más para claro, ahí en esa parte. es un Ahora se ve problema bien de igual. luz, pero ustedes vamos a ver. No, pero ahora se ve, profe. Se entiende por lo menos. Ahí se ve mejor o peor. Pongo la luz así. Un poquito mejor, un poquito mejor. Mejor. Prendo la luz. Y ahora no. ¿O sí? Se ve. Se ve mejor, se ve mejor. Ah, yo a la derecha lo veo mejor. Lo veo un poco mejor. Perdón, eso era lo de multiplicación, ¿no? No. Multiplicación sí por un número. Propiedades. Bueno, la primera propiedad es que el conjugado de una suma, conjugado de una suma de dos números complejos, es igual a la suma de los conjugados. El conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados. Si en lugar de suma pues se resta, bueno, sería la resta de los conjugados. El conjugado del producto de un número real por un complejo es igual al número real por el conjugado del complejo. No es difícil de probar esto, voy a probar una. Cuando digo demostrar, digo que uno demuestra sin ejemplos, ¿eh? Uno demuestra en forma general. No vale demostrar con ejemplos. Si Z es AB y W es CD, quiero probar esto. Entonces, primero voy a hacer Z más W y el resultado que me dé lo voy a conjugar. Es decir, por un lado voy a efectuar lo que está a la izquierda del igual. Por otro lado voy a efectuar lo que me da lo que está a la derecha del igual. Y voy a ver que llego al mismo resultado, que las dos cosas son iguales, efectivamente. Entonces, Z más W, ¿a qué es igual? Bueno, A más C, B más D. Ahora tengo que hacer el conjugado de eso. El conjugado de Z más W. El conjugado de un número complejo tiene la misma parte real.
La parte imaginaria cambiada de signo. Si a esto le cambio de signo, Profe, le hago una pregunta. ¿Sería lo mismo si yo pongo menos y entre paréntesis B más D? claro, sí, por supuesto. Por un lado eso. Ahora, por otro lado, lo voy a hacer acá abajo porque no tengo mucho. Desarrollé la parte que lo que está a la izquierda del igual. Y me dio esto. Ahora voy a desarrollar lo que está a la derecha del igual. Z conjugado más W conjugado. Z conjugado, si este es Z, Z conjugado es A menos B. Un número complejo que tiene la misma parte real, la parte imaginaria cambiada de signo. Más W conjugado. Si este es W, W conjugado es C menos D. Si sumo esos dos, la suma se efectúa componente a componente. Así que va a ser componente real más componente real. A más C. Componente imaginaria más componente imaginario. Menos B menos B. Me da exactamente lo mismo. Estos dos son iguales. Por lo tanto, probé, como estos dos son iguales, este y este son iguales. ¿Lo entienden todos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo más o menos. ¿Entiende? Y más o menos. Más o menos, ¿qué cosa? ¿Más o menos o más o menos? Más o menos. Más La o última menos. parte se me hizo tipo medio quilombo. Bueno, ustedes tienen que entender una cosa. Antes cuando había público en el fútbol, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes iban a ver a Sarmiento a veces? Sí. No. No, yo soy del triunfo. Fui un Sí, par. yo sí. Del Al viernes full. Triunfo, a Sarmiento, a Sí. Mariano Moreno, al que sea, ¿no? Pero iban a verlo, ¿no? Y en la cancha, uno dice cada cosa, ¿no? Sí, sí. Claro, pero ese es un lenguaje, el lenguaje que uno usa en la cancha. Que no es igual al lenguaje que uno usa cuando está con un amigo. Tampoco es igual al lenguaje que uno usa si está con una chica. Tampoco es igual al lenguaje que uno usa con sus padres. Para cada lugar hay un determinado lenguaje, hay palabras que se usan en ese lugar y que no se usan en otro. Y no es que está mal. Está mal si uno las palabras de un lado las usa en otro. No está mal en la cancha decir determinadas cosas. Lo que no puedo es tengo que saber que esas cosas se hacen y se limitan al lugar de la cancha. Si ustedes en la cancha usaran el lenguaje que tienen que usar en la universidad, serían unos tontos. Bien, muy bien, te felicito. Ahora, si en la universidad usan el lenguaje de la cancha, tampoco está correcto. La palabra quilombo yo la conozco.
más que ustedes. Pero la palabra quilombo es para usar en un contexto. En la clase la conocemos todos, pero no la usamos. ¿Entienden lo que digo? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo hago el producto de dos complejos? Si tengo un complejo Z, AB, tengo un complejo W, CD. Entonces, definimos. Después van a ver por qué así, ¿no es cierto? Z por W es un complejo. Como todo complejo, tiene parte real y parte imaginaria. Parte real es A por C menos B por D. Parte imaginaria es A por D más B por C. Así se define el producto de dos números complejos. La imaginaria vendría a ser la que incluye A o la otra, o sea, la primera parte o la segunda. Parte real, parte imaginaria. Ah, listo, gracias. Por ejemplo, si Z es 2, 3 y W es 4, 5. Entonces, en la definición que dimos, este es A, este es B, este es C y este es D. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces la fórmula dice Z por W igual A por C 2 por 4 menos B por D 3 por 5. Cuenta que después voy a hacer componente real, componente imaginaria A por D más B B Por 4. D. Por lo tanto, esto me da 2 por 4, 8, 3 por 5, 15, 8 menos 15 menos 7, 2 por 5, 10, más 12, 22. Z por W, en este ejemplo, me da este número complejo. 7, 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? Sí, sí, Sí. por ahora todo claro. Muy bien. Vamos a cortar la grabación acá. Había una pregunta, ¿por qué menos 7 y no 7? Porque 2 por 4 es 8, 3 por 5 es 15, 8 menos 15 es menos. Muy bien. A ver si podemos hacer esta cuenta. Un ejercicio. No lo voy a grabar esto.
Z es -3, 5. W es 2 menos 1. Hallar Z por W conjugado más 3 Z menos W. A ver si pueden encontrar el resultado de esa operación. ¿Se entiende lo que tengo que hacer, no? Sí, sí. Muy bien. Somos muchos hoy, ¿eh? 142. El otro día éramos 125. Más. Una consulta, profe. Dale. ¿Esta semana hay presencial? Ay, me mataba. Déjame que ahora ya me fijo y te contesto, porque creo que tengo un mail diciéndome, como yo no tengo que dar presencial, no es una cosa que ¿me entendés? Claro. Claro, porque habían dicho y al final no nos mandaron nada. ¿No les mandaron nada? No. Profe, perdón que te moleste, pero ¿podrías solo dejarme ver W un segundo? Gracias. Ya está. Sí, las clases presenciales serán de práctica cada 15 días. ¿A partir de cuándo, profe? A partir de hoy. ¿Y dónde están los grupos? Porque no Claro, subieron porque yo ningún tendría mañana y grupo. no me avisaron aún. No, no. Le tengo que avisar, le tengo que decir a los profesores que les avise. Ya les dije, pero... Porque no subieron los grupos ni nada hoy, profe. sí, ya sé. Y una chica preguntaba si había presencial hoy. A mí me pareció raro porque la profe de práctica de análisis mandó el domingo, un día antes del lunes, por eso. Claro.
Eh, bueno, yo ahora les voy a avisar por WhatsApp a los profesores para que pongan los grupos en la... Para que pongan los grupos en la plataforma. ¿Eh? Bueno, joya. Costó, pero ya lo hice, creo. Está muteado, profe, si está hablando. Se te muteó, profe. Bueno, ahí les avisé. Gracias, profe. Dice Z por W conjugado. Z es menos 3, 5. Por W conjugado. Conjugado de un complejo es el mismo, tiene la misma parte real, la parte imaginaria cambia de signo. Z, W conjugado. Por. Más 3Z. 3 por menos 3, 5. Menos W. Igual. A por C. A por C. Menos 6. Menos B por D. Menos 5. ¿Cómo multiplicábamos dos complejos? A por C menos B por D. Componente real. Componente imaginaria, A por D. Más B por C. ¿Están de acuerdo? A, B, C, D. Sí, profe. Más 3 por este me da menos 9, 15. Esto da menos 11, 7. Profe, disculpe, ¿en la última se olvidó el signo o aplicó algo? Gracias. Muy amable, gracias. No, nada. Menos 11, 7. Más
menos 9, 15. Menos 2, menos 1. ¿Cuánto da esto? Menos 11, menos 9, menos 20. Menos 2, Menos 22. Menos menos 22. 22. 7 más 15, 22. Más 1, porque es menos menos, 23. ¿Están todos de acuerdo? Sí, me da igual. Sí, sí. Muy bien. Ay, pero qué feo que le erré. 12-27 me dio a mí. Fíjate después en el error que cometí. Al número complejo A0 le vamos a asociar el número real A. El número complejo 0B le vamos a asociar el número real B. Definimos que Se le cortó la grabación, profe. la grabación no estoy grabando. Ah, tendría que grabar. Kevin González. Kevin González vino un poquito tarde. No quiero compartir. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otra manera de escribir a los números complejos. Bien. Forma binómica. Forma binómica. Al número complejo A0, parte real A, parte imaginaria 0, le voy a decir que es igual al número A. Y el número complejo 0B, parte real 0, parte imaginaria B, es igual al número B. Definimos al número complejo 0,1 con la letra I. Eso es una definición. De ahí viene la palabra que vos me preguntabas hoy, no me acuerdo quién era, imaginario. Profe, ¿por qué en el segundo si 0B es igual a B, vale la parte imaginaria igual que la real en el primero? Eso no lo entiendo. No, esta es una definición. Acá podríamos poner, no igual, podríamos poner asignamos, si quieren, pero es una... Ah, ok, me había confundido eso, por eso. Porque lo había Entonces, asociado y no lo entendí. si tengo el número complejo Z, escrito como par ordenado, AB, a esto le podría pensar, lo podría pensar como la suma de dos pares ordenados. El par ordenado A0 más el par ordenado 0B.
¿Están de acuerdo? Si sumo, componente a componente, A más 0 es A, 0 más B es B. Ahora, A0 lo puedo pensar como el número A por el número complejo 1, 0, por el par ordenado 1, 0, más, a este lo puedo pensar como el número B por el par ordenado 0, 1. Esto es A, el par ordenado 1, 0 es el número 1. Y el par ordenado 0, 1 le pusimos un nombre, I. Quiere decir que a número complejo AB lo puedo escribir como A más BI. Esta forma de escribir los números complejos que habíamos visto antes era forma par ordenado. Esta forma se llama forma binómica. Forma binómica. ¿Por qué binómica? Porque está escrita como suma de dos términos, un binomio. Por ejemplo, el número complejo z igual 3, 4, está escrito en forma de par ordenado. En forma binómica es 3 más 4i. El número complejo w igual 4 menos 5 está escrito en forma de par ordenado. Escrito en forma binómica es 4 menos 5i. Y ahí se lo suele llamar unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Y tiene una particularidad muy importante. I al cuadrado, que es I por I, es el par 0, 1 por 0, 1. Y yo ya sé cómo multiplicar estos dos. ¿Cómo da? A, B, C, D. A por C. 0 por C. Menos B por D. Componente real. Componente imaginaria. A por D. Más B por C. Cero por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 menos 1, menos 1. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Quiere decir que la unidad imaginaria ahí es tal que i al cuadrado me da menos 1, 0. Un número complejo componente imaginaria 0. Me da menos 1. La unidad imaginaria es un número
tal que al cuadrado me da menos 1. Dice, ¿y está el qué? Un segundito, voy a salir. Sí. Y es tal que y al cuadrado es igual a menos 1. Y al cuadrado es igual a menos 1. La unidad imaginaria elevado al cuadrado me da menos 1. Esto resuelve esta ecuación. Encontrar un número que elevado al cuadrado me dé menos 1. El número que elevado al cuadrado me da menos 1 es i, la unidad imaginaria. Sería el par 0,1 multiplicado por sí mismo. La I es la solución a todas Ahí tengo solución, muy bien. A ¿Es todas la las solución a la raíz de 1 también o no? No, la raíz de 1 es 1. A la raíz de los números negativos. Claro, raíz de Era menos así. 25. Bueno, lo puedo poner como raíz de 25 por menos 1. ¿No? Sí. Porque 25 por menos 1 es menos 25. Raíz de 25 por raíz de menos 1. Raíz de 25, 5. Raíz de menos 1, y. ¿Por qué? Porque si esto al cuadrado me da menos 1. A ver. Y al cuadrado es igual a menos 1. Se suele decir y es igual a raíz de menos 1. También. Es otra manera de ver los números complejos. Bueno, si acá en vez de 25 dijera 36, sería lo mismo, ¿no? Es decir, tengo ahora solución a las raíces de los números negativos. Pero no en el campo de los números reales, sino en el campo de los números complejos. Bueno, por último, ¿cómo hago las operaciones con los complejos escritos en forma binomio? Bueno, si Z es A más BI y W es C más DI, bueno, la suma es componente a componente, la resta también, ¿no es cierto? Z más W es A más C, parte real, B más D por I, parte imaginaria. Si en lugar de acá decir más, dijera menos, acá dice menos y acá dice menos. ¿No? Eso es claro, es componente a componente. ¿Cómo hago el producto? Bueno, el producto lo hago aplicando la propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Y teniendo en cuenta que I cuadrado es menos 1. A más BI por C más DI. Producto, propiedad distributiva. A por C. A por DI. DI por C.
BI por DI. BI por DI es B por D, I por I cuadrado. Tengo que tener en cuenta que I cuadrado vale menos 1. Entonces, AC, acá cuando multiplique por menos 1 me queda menos BD. Ahí en el medio no va una coma en vez de un más. ¿Eh? No, estoy haciendo producto en forma binómica. Y entre estos dos puedo sacar I como factor común. ¿Qué es la fórmula que habíamos llegado antes? A por C menos B por D, parte real. A por D más B por C, parte imaginaria. Fórmula que no tienen que acordarse de memoria. Fórmula que van a aplicar esto, la propiedad distributiva, cada vez que lo tengan que hacer. No deben acordarse de eso de memoria. Lo único que deben acordarse de memoria es esto. Que I cuadrado es menos 1. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Tres más 4i por 8 más 7i. Propiedad distributiva. No me tengo que acordar de nada más que la propiedad distributiva y que i cuadrado es menos 1. 3 por cada uno de estos. 4i por cada uno de estos. Eso es la propiedad distributiva. 3 por 8, 24. 3 por 7i, 21i. 32i. 4i por 7i, 28 i cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todavía no hice nada. 24. 21i más 32i, 53i. I cuadrado es menos 1, así que me quedan menos 28. Esto da 8 menos 4. Más 53. Lo único que hay que acordarse es que i cuadrado es menos 1. Todo lo demás es una propiedad distributiva. Aplicar propiedad distributiva. ¿Lo entienden todos y todas? Sí, profe, el fin de la i cuadrada. Restarle 1 al 20. ¿Cuál sería el fin de la i cuadrada? ¿Restarle 1? Acá no es un Porque fin. Está multiplicando 28 y cuadrado, 28 por menos 1. Pero 28. O restarle 1. Si le resta 1, le queda 27. El fin de i cuadrado no es que tiene un fin. Definimos i de una manera. Calculamos i cuadrado y nos dio menos 1. Sí. ¿Quién más tiene una pregunta? Profe, por ahí yo me perdí. La división todavía no la explicaste, ¿no? No. Ah, Muy excelente. Ahora la voy a explicar. Ya. ¿Otra pregunta de acá, antes que borre?
Z sobre W es igual a Z por W conjugado sobre W por W conjugado. Así se dividen dos números complejos. Aplicando esta fórmula. Esta fórmula que dice Z sobre W, ¿cuánto vale esto? W conjugado dividido W conjugado. W. ¿Eh? W. ¿Cuánto vale eso? 1. 1. 1, porque un número dividido a sí mismo vale 1. Quiere decir que a lo que tengo lo multipliqué por 1. Por un 1 conveniente. Ejemplo. 3 más 4i. ¿Cuál fue la cuenta que hicimos hoy recién? La que hicimos recién, de multiplicación. 3 más 4i por 8 más 7i. Y nos dio como resultado Menos 4,53. menos 4 más 53. Quiere decir que si yo hago menos 4 más 53 y dividido 3 más 4i, ya lo divido por esto, me tiene que dar este, ¿no? Me tiene que dar 8 más 7i. Para chequear. Bueno, ¿qué me dice? Z dividido W. Lo que tiene que hacer usted, dice, es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del W. Así que tengo menos 4 más 53i por el conjugado de W, el conjugado de 3 más 4i. 3 menos 4i. Abajo, lo mismo. 3 más 4i de W lo multiplica por el conjugado de W. Profe, ¿es siempre el denominador el que toma la posición en los conjugados? Sí. Ok. Z sobre W es igual a Z sobre W por arriba y abajo el conjugado de W. Y ahora hago las cuentas. ¿Qué cuentas? Menos 4, propiedad distributiva. Menos 4 por 3, menos 12. Menos 4 por menos 4i más 16i. 53i por 3, 159i. ¿53i por menos 4 menos 212i? Menos 206 no sería cuadrado. No Y sería cuadrado. cuadrado. Y cuadrado. Muy bien, muy bien. Ahora abajo hago lo mismo. 3 por 3, 9. 3 por menos 4i menos 12i. 4i por 3 más 12i. 4i por menos 4i menos 16 y cuadrado. Cuentas ahora. Profe, una pregunta antes de que sigas. Discúlpame que te interrumpa. No, El por 3 favor. menos 4i, ¿no lo podemos cancelar? Sí, pero si lo cancelo, como poder puedo. Pero si cancelo esto con esto, vuelvo acá. Y en la cuenta, Claro. Claro. pongo esto para poder hacerlo. Ahora vamos a hacer buena pregunta, pero ahora vamos a ver por qué. Hago las cuentas. I cuadrado es menos 1, así que me queda más 212. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Menos 12 más 212 es 200. 16i más 159i son 175, ¿no? Y sobre menos 12i, más 12i se me va. I cuadrado es menos 1, así que me queda más 16. 9 más 16, 25. $200 dividido 25, 8. 175i dividido 25, 7. Ya sabía que me tenía que dar eso. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden todos? Dijo que ya sabía lo que le tenía que dar. Sí. ¿De dónde seguía eso? Y porque el ejercicio que había hecho hoy era este. Ah. El ejercicio que hice hoy fue este. 3 más 4i por 8 más 7i. Y me dio menos 4 más 53i. ¿Sí? Sí, profe, ahí entendí. Si a esto lo paso dividiendo y hago esto, dividido esto, me tiene que dar esto. ¿No? El ejercicio que hice Sí, después, correcto. menos 4 más 53i dividido 3 más 4i. Y me tiene que dar eso. Muy bien. Bueno, esto es práctica, porque básicamente las operaciones con números complejos hasta acá son simples. Son simples. Les voy a dejar algo para que traten de probar o lo lean en el apunte porque está explicado en el apunte. Todos tienen acceso al apunte, ¿no? Sí, sí. Probar esto. Probar ¿qué? Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado. Z es un número complejo. Z conjugado es un número complejo. ¿Qué me dice acá? Que el producto de un complejo por su conjugado me da el módulo al cuadrado. El módulo es un número real. Elevado al cuadrado es un número real. Es muy fácil, ¿no es cierto? Lo voy a hacer. Si Z, vamos a poner, si Z es igual a más BI. Entonces, Z por Z conjugado. A más BI por A menos BI. Este Z conjugado. Módulo de Z al cuadrado. Módulo de Z es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Porque así lo definimos. Al cuadrado.
Bueno, tienen que seguir operando acá y seguir operando acá y probar que les da lo mismo. Que llegan al mismo resultado. Acá abajo es fácil, porque el cuadrado se puede simplificar con la raíz, porque está afuera. Este cuadrado con esta raíz, me queda cuadrado más b cuadrado. En esa, profe, Tienen que probar que esto por esto le da cuadrado más b cuadrado. Sí. profe, en esa raíz cuadrada, en ese módulo de z al cuadrado, ¿b no queda bi? ¿No? El módulo de z, buena pregunta y un error muy común. Error muy común. Cuando definí el módulo de z, todavía no había nombrado la i. ¿Se entiende? Dije, si z es AB, el módulo de z es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto, si lo escribo en forma binómica, es a más bi. El módulo de z sigue siendo el mismo. Quiere decir que cuando calculo el módulo es la suma de los cuadrados de las componentes. La componente real es a, la componente imaginaria es b. ¿Lo entienden todos? Sí, ahí entendí. Profe, tengo una duda. Aunque se indique o no se indique la I, ¿está presente o no? No, no es un ghost, un fantasma. Hay maneras de escribirlo. Una manera de escribirlo, otra manera de escribirlo. Si lo escribo como par ordenado, es un par ordenado. Si lo escribo en forma binómica, debo escribirlo ahí. Después ya van a ver que hay otra manera de escribirlo. Por ejemplo, si z es 2 menos 5i, el módulo de z es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La componente real es 2. Más la componente imaginaria es menos 5. Esto es raíz de 27. Profe, al finalizar ese cálculo, ¿se le agrega la i o no? ¿A qué cosa? A ese, el módulo de z, digamos. ¿Acá? No, arriba. Ahí. No, las componentes de este complejo. ¿Cuáles son las componentes? 2 y menos 5. 2 y menos 5. El módulo es la suma de los cuadrados de las componentes. Ah, genial. ¿Sí? Ya entendí, profe. Gracias. La componente imaginaria es menos 5. ¿No da raíz de 29 ahí, profesor? Pero ustedes siempre me enganchan en algún error. Gracias. Muy bien. Raíz de 29. Muy bien. Les dejo una para probar. Porque había hecho una y la hice yo. Probar. ¿Qué? Primero. Módulo de z es igual al módulo de z conjugado. Segundo, módulo de z es igual al módulo de menos z. ¿Sí? Por supuesto, z es a más bi. Si quieren escribirlo en forma binómica, si quieren escribirlo como par ordenado, es AB. Es lo mismo. De cualquier manera que lo escriban, está bien.
¿Lo entienden todos? Sí, pero esto lo tengo que demostrar con algún cálculo o con la definición misma, Con porque la es definición componentes misma al... y con esto, con letras, no sin números, ¿eh? Ah, porque ya de por sí no es que los componentes al cuadrado, entonces no importa el signo, no importa si es en conjugado o si es negativo, o estoy mal. Y bueno, por eso eso es lo que quiero que pruebe. Eso lo tengo que hacer con los números. Ah, No, con números no. bueno, Como con yo. eso. Sí, entendí. Con A y B. O A y B. Profe, sería igual porque al elevar los números al cuadrado se vuelven positivos. Por ahí sale, claro. Esa es la idea. Ah, entendí. Pero debe escribirlo. Claro. Ahí lo escribo. Debe escribirlo. Porque no es, no todo lo que uno dice es así, tan simple de escribir, ¿no es cierto? Es decir, si uno salta va para arriba, ¿no? Es lo que dicen. Claro, pero eso no implica que para llegar a la luna hay que saltar. Y tampoco implica que si saltás vas para arriba. Bueno, eso suponiendo que ustedes piensan que la Tierra es redonda, yo pienso que es plana. Para mí es una tortuga Depende de que sostenida la por buscamos, ¿no? elefantes. Terraplanista. Muy bien. Nos vemos el lunes que viene. No, Ahora no profe. vayan a decir. Ahora no vayan a decir. Lunes, profe. Terraplanismo. No. Queda acá. Muy bien. Nos vemos, profe. Chao, profe. Profe. Hasta luego. Profe. Chao, profe.